Bien, hermanitos, pues bienvenidos. Estamos nuevamente en una sesión más estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos leído el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Pueden levantar la mano? Y si no, mis hermanos o amigos que están aquí también en la transmisión, ese es un libro fascinante, maravilloso. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos visto series en internet, en donde nos quedamos picados y a veces nos desvelamos por ver el capítulo que sigue, ¿no? Y estamos ya ansiosos quizás esperando el capítulo que sigue la próxima semana. Bueno, en mi caso, perdónenme hermanitos, en mi caso es así, ¿no? Me espero la serie, y precisamente el libro de Hechos, hay momentos maravillosos, hermanos, de que decimos, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y Hechos narra la historia de estos discípulos débiles, pecadores, que lo único que tenían de valioso era una cosa: su Señor. Y un mensaje importante para compartir. Y el libro de Hechos va a narrarnos la historia de este grupo de cristianos que poco a poco empieza a crecer, centrados en una sola persona. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, es producto del trabajo y la labor de estos hermanos en Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a mirar un poquito más en este día de precisamente qué pasará con estos discípulos que caminaron con Jesús. ¿Qué es lo que continuó? ¿Cómo continuó el ministerio de Jesús a través de ellos? Donde estamos parados, para recordarlo, es en Hechos capítulo 1. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y básicamente Hechos capítulo 1 nos narra dos temas importantes. Uno, que Jesús les da una instrucción a sus apóstoles, discípulos, de lo que tenían que hacer. Ya lo hemos estudiado. Lo han estudiado ustedes. Otro tema en Hechos capítulo 1 es de que Jesús asciende al cielo. Entonces tenemos ahí el primer capítulo de nuestra serie de Hechos. Y hoy vamos a avanzar a otro capítulo más de Hechos. Y recordemos una cosa, hermanitos. Los discípulos de Jesús no eran los mejores. No eran los más educados. No eran los más sabios. Ni siquiera los más creyentes. Ni siquiera los más firmes en su fe. Pero a estos Dios decidió apartarlos y decir: con ustedes voy a trabajar. Y aquí ya vemos, hermanos, no tan hábiles, no tan capaces, no lo mejor del mundo que esperaría, pero sin duda Dios ha puesto su mirada en ti. Dicho esto, hermanos, vamos entonces a mirar lo que en este día vamos a estudiar. Acompáñame a tu Biblia, que también va a estar ahí en pantalla. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Hechos 2, 1 al versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanitas, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Y dice el texto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repite conmigo: llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, siguiente diapositiva, moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das
de cantarte a ti, Señor, de estar reunidos aquí como iglesia, en la comunión, Señor, de los santos. Y hoy, Señor, queremos meditar un poco más en tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas tu palabra, Señor, y como decía el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Dios. Bendícenos a través de esta, Señor, y permite que seamos animados, retados, estimulados, exhortados, Señor, a vivir vidas para ti, Jesús. En tu nombre, Señor, oramos todo esto y te damos gracias. Amén. Hermanito, ¿me podría apagar por favor aquí el ventilador? No vaya a ser, ¿no? Que pase un accidente. Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Y tú ya estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú ya estás lleno del Espíritu Santo? Una pregunta, hermanos, que en algunas iglesias se hace mucho énfasis acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Principalmente iglesias neopentecostales o pentecostales o incluso carismáticas, donde se hace un sobreénfasis y a veces inadecuado de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ellos, algunos de ellos, no todos, porque yo nací en una iglesia pentecostal y amo a la iglesia pentecostal, doy gracias por la iglesia pentecostal, pero algunos de ellos dicen y dirán, no importa qué método uses, lo importante es de que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y para ellos, la evidencia de ser llenos en el Espíritu Santo es precisamente lo que hemos leído, hablar en otras lenguas. Y entonces obligaban, trataban de convencer a las personas de poder hablar en lenguas. Yo he escuchado de testimonios de personas donde los encerraban como en un pequeño tutorial para hablar en lenguas. ¿Y qué hacían? Vas a hablar lo siguiente: zanahoria muchas veces, zanahoria, 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 hasta que se te enrede la lengua y verás cómo el Espíritu Santo te posee. Ese tipo de exageraciones pasaba, hermanos. En mi caso en particular, que en algún momento quería este tipo de experiencias, me da mucha risa cuando me recuerdo en donde asistí a un evento donde se había un profeta de Dios, ¿no? Y yo de verdad estaba buscando a Dios, quería más de Dios y estaba ahí. Y quizás este profeta en este auditorio lleno de personas me vio como muy emocionado y muy efusivo, y entonces me llamó al frente para poder orar por mí y empezó a decir: vas a recibir el Espíritu Santo. Y ahí estaba la multitud de personas viéndome a mí y a él. Y esta persona se acercó conmigo y empezó a tratarme de empujarme, ¿no? Yo de verdad quería que eso sucediera, pero no quería que fuera algo obligado. Entonces yo me resistí, hermanos. Fue algo chistoso porque como que yo sentí la presión de las personas, sentí la presión de él, y entonces lo hizo varias veces, pero yo no me dejaba. Y él lo que hizo fue nuevamente acercarse conmigo y decirme: déjate caer, el Espíritu Santo te va a llenar abajo, en el piso. Y yo por dentro, no, pues así sí, ¿no? Para no quedarle mal a él y para no dejarlo como en ridículo en esa particular experiencia, yo lo que hice fue tirarme al suelo. Ya estuve diciendo: no, esto no es real. Hermanitas, pero sin duda algunas personas piensan que ser llenos del Espíritu Santo, esta pregunta es hablar en lenguas, es tener una lengua descontrolada, es reírse sin control, es tirarse en el suelo, es hacer muchísimas cosas de experiencias. Pero ¿será eso lo que significa ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, precisamente el día de hoy nuestro pasaje aborda esta primera vez que se menciona fueron llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a tratar de mirar dentro del contexto de esta experiencia de los apóstoles, ¿qué significó para ellos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tuvieron ellos? ¿Cuál fue su experiencia de ellos como discípulos de Jesús cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Así que vamos a empezar a abordar el tema. Le he puesto por título al sermón del día de hoy: Pentecostés, para los que anotan, llenos del Espíritu Santo. Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver principalmente dos cosas, dos puntos principales.
El primer punto de ellos va a ser acerca de cómo los discípulos experimentaron ese día de Pentecostés. ¿Cómo fueron testigos de ese día de Pentecostés? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su actitud? Vamos a ver primeramente ese punto. Ese grupo de personas. En ese lugar había dos grupos de personas. Por un lado, los discípulos. Vamos a ver cómo ellos vivieron el Pentecostés. Y por el otro lado, el punto número 2, que lo vamos a ir viendo poco a poco, es cómo fue la experiencia de los que estaban alrededor, que eran judíos, en ese día de Pentecostés. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su actitud? Tenemos al grupo de los discípulos y al grupo de los que no eran discípulos de Jesús. ¿Va? Empecemos entonces con el primer punto, que tiene que ver con los discípulos en el Pentecostés. Punto número 1, los discípulos en el Pentecostés. Veamos este grupo de personas, los discípulos. ¿Cuál fue su experiencia, su reacción ante tal acontecimiento del Pentecostés? Fíjense, Hechos 2:1. Fíjense atención en el versículo 1. Dice el texto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una cosa que tenemos que recordar de la historia que estamos llevando en esta serie de Hechos es que ahí estaban los discípulos juntos obedeciendo una instrucción que Jesús les mandó a obedecer. Lo tenemos ahí en pantalla. Hechos 1:4 dice: y estando juntos, este es Jesús les va a hablar, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No se vayan de Jerusalén, discípulos. Esperen hasta que llegue la promesa del Padre. Y ahí estuvieron los 12 discípulos, hermanos, junto con las mujeres, junto con los apóstoles, junto con otros hermanos más, alrededor aproximadamente de 120 personas esperando esta promesa. Ahora yo quiero que te pongas en el lugar de ellos, que nos pongamos en sus zapatos. Aquí ya vemos 120 personas. Bueno, aquí vemos un grupo de personas. Jesús nos ha dado la instrucción de quedarnos aquí. Y entonces, de repente, pasa un día y le dices: Juan, ¿exactamente qué estamos esperando? O sea, ¿no será acaso que ya llegó el Espíritu Santo y no nos dimos cuenta? ¿Qué es lo que estamos esperando, Juan? Explícanos, ¿qué tenemos que estar esperando? Tenemos que... va a venir a alguien, un ángel, va a pasar, dinos que... porque estamos esperando aquí y todavía no sucede nada. La respuesta de Juan: yo tampoco sé. Y ahí están, hermanos, aquí estamos ahí con los discípulos, esperando en Jerusalén. Pasa un día, pasa 2 días, quizás están orando como la Biblia nos los dice, quizás están cantando, quizás están recordándose las palabras, y quizás algunos de ellos, los que están ahí, están siendo tentados a rendirse y abandonar y decir: tengo que ir a calentar los frijoles, ¿no? Tengo que ir a atender mi casa, tengo que ir a atender mi negocio, tengo que hacer muchas cosas. Pero se alentaban y se estimulaban de: esperémonos, quedémonos aquí. ¿Cómo voy a estar esperando y no sé qué es lo que tengo que ni siquiera que esperar? Esto es algo ridículo, es una incertidumbre ridícula. ¿Cuánto tiempo esperaron ahí, hermanos, los discípulos la promesa del Padre? ¿Cuánto tiempo? La Biblia no nos dice el dato exacto, pero sí nos dice algunas cosas. Lo primero nos dice que la promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Vamos a ver algunos cálculos para saber cuánto tiempo tardó en llegar el Espíritu. Miremos el siguiente dato, la siguiente diapositiva, ahí mismo. Para el principio, la palabra Pentecostés era una referencia a una de las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel. Estaba la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas eran 3 fiestas muy importantes que estaban seguidas unas de otras. La fiesta de Pentecostés proviene de su nombre Pente, que significa 50 días, en este caso. Y en el Antiguo Testamento se le conocía como la fiesta de las semanas, porque tenía que pasar semanas después del día de la Pascua, o la fiesta de la Pascua. Ahí está en Deuteronomio 16:10, ¿no lo vamos a leer? También se le llama la fiesta de la siega en Éxodo. También se le llama a esta fiesta del Pentecostés la fiesta del día de los primeros frutos
Y entonces la fiesta del Pentecostés eran 50 días después de celebrar la fiesta de la Pascua. 50 días. Jesús murió en el tiempo de la Pascua. ¿Se acuerdan? Jesús celebró su última Pascua, donde le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En el tiempo de la Pascua. Entonces, hermanos, podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto tiempo se tardó, porque fíjense ustedes mismos en Hechos, no está en pantalla ahí. Hechos 1:3 nos da otro dato interesante. Hechos 1, versículo 3, no va a estar en pantalla, pero me gustaría que lo buscaran. ¿Lo tenemos? ¿Sí, lo tenemos? Hechos 1:3. Y dice el texto: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días. Después de la resurrección de Jesús, 40 días Jesús estuvo con los discípulos. ¿Cuánto duraba la fiesta del Pentecostés después de la Pascua? 50. Entonces, al menos pudiéramos decir que 10 días, 9 días, más o menos, los discípulos estuvieron esperando. ¿Y por qué quiero comentarles todo esto, hermanos? ¿Por qué quiero que mencionemos todo esto? Porque quiero que notes que lo primero que los discípulos tuvieron que hacer en la experiencia del Pentecostés fue un tiempo de espera, de paciencia, de aguardar. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 9 días. Pero ellos perseveraron pacientemente en confiar en las palabras de Jesús, estimulándose a perseverar con paciencia en las palabras de Jesús. Muchachos, se decían entre ellos, todo lo que Jesús dijo de sí mismo se cumplió. Jesús dijo que iba a morir a manos del pueblo gentil y de los judíos, principales judíos, y murió. Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar y resucitó. Jesús dijo que iba a ascender a los cielos y ascendió. Tenemos suficientes evidencias para confiar y descansar pacientemente en las palabras de Jesús. Sigamos esperando con paciencia. Entonces, diapositiva que sigue. ¿Cómo fue la experiencia de ellos en este tiempo? Fue, hermanos, una de paciencia. Esperar en las palabras de Jesús. Como inciso A en esta experiencia, quiero que te quedes con esa idea: paciencia. Esperar en las palabras de Dios, en las palabras de Jesús. No importa las circunstancias, no importa la incertidumbre que puedas tener, no importa cualquier cosa que esté pasando, quizás que tú piensas que es de más valor atender a otra cosa, tú debes de confiar, debemos de confiar que lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que Dios ha dicho de sí mismo, es importante confiar y esperar pacientemente en Él. Esperar en Él. Necesitamos recordar como creyentes que debemos aprender a confiar, esperar y ser pacientes en Dios y perseverar en ello. Yo sé que la paciencia, hermanos, no es una virtud de la que podamos ser alarde todos los que estamos aquí. Somos por naturaleza impacientes. Todo lo queremos ya. Sí, va a venir el Espíritu Santo, pero yo lo quiero ya. Queremos nuestro proceso de santidad ya, al instante. No queremos trabajar en este proceso. No queremos esperar en las promesas de Dios. Queremos que se cumplan las cosas en el momento que yo quiera, en la forma que yo quiera, en las circunstancias que yo quiera. Pero Dios dice: espera, confía en mí, no te desesperes. Yo estoy trabajando, yo cumpliré mi palabra en tu vida. Espera. Y esto, hermanos, entonces, lo que ellos vivieron fue en este tiempo paciencia. Y llegó el día de Pentecostés. Avancemos más hacia adelante, versículo 2 al 4. Allí en sus Biblias o en pantalla dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo fue esa experiencia de ellos en este día de Pentecostés? Siguiente diapositiva.
fue a través de experimentar el cumplimiento de la promesa. La primera, paciencia. La segunda, promesa. La promesa. Siguiente diapositiva. Hablamos entonces en este inciso B ahora de una promesa cumplida. ¿Cómo experimentaron ellos este día de Pentecostés? Fue a través de ser conscientes de que la promesa se ha cumplido. Noten esas preciosas palabras en el versículo 4 donde dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mujeres, hombres, los 120 que estaban ahí, no solamente los apóstoles, sino que todos aquellos que esperaron y creyeron la promesa del Padre de Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa, se llegó el cumplimiento del tiempo de la promesa. Y me encanta mucho cómo Lucas lo narra, porque dice en el versículo que leímos, en el versículo 2, su primera parte dice: y de repente. Como si ahorita estuviéramos nosotros así y de repente sucede algo que no teníamos previsto, que no estábamos conscientes que iba a pasar. Fue algo súbito, fue algo inmediato, fue algo que los agarró de sorpresa, fue algo que ellos no se esperaron, sino que fue algo que se cumplió en el momento y en el tiempo de Dios. Y la Escritura dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban todos quizás sentados, orando, hablando, pero sin duda esperando, y luego entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y Lucas, el doctor, nos narra al menos 3 cosas de las que fue evidente que el Espíritu Santo había llegado. Siguiente diapositiva, en esta promesa cumplida. La descripción de esta promesa cumplida se muestra al menos por 3 elementos, de lo cual hace que sea inevitable e indudable que la promesa del Espíritu Santo se ha cumplido. La primera de ellos, dice nuestro texto, que se escuchó ¿qué? Un estruendo como un viento recio. No debemos de pensar que era como un pequeño silbido, sino era algo estrepitoso. Las palabras son muy gráficas. Un estruendo, como de un viento recio. El segundo elemento que vemos no solamente es el viento, sino también dice en el segundo punto que está ahí en la diapositiva, que se asentó sobre ellos lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. No dice que fue fuego, sino que fue como de fuego. Viento, fuego. Y el tercer punto es que ellos empezaron a hablar en otros idiomas, lenguas. Aquí tenemos 3 elementos al menos, hermanos, de cómo ellos experimentaron la promesa cumplida. A través del viento, a través del fuego, algo como fuego, y a través de las lenguas, idiomas conocidos, que estaban siendo dichos por ellos cuando ellos no conocían o no sabían, no habían aprendido ese idioma. Con esta descripción, hermanos, ¿qué nos está diciendo Lucas con todo esto? Pudiéramos abundar muchísimo en explicar todos estos puntos, hermanos. Pero lo que Lucas quiere dejar bien claro, es una sola cosa: que el Espíritu Santo ha llegado. El Espíritu Santo ha llegado. Cada uno de estos aspectos, hermanos, pudiéramos trazarlos hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Elías? Cuando se manifestó la presencia de Dios. ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios? Él dice que vio un terremoto, después dice que vio un fuego, después dice que escuchó un viento apacible, y ahí estaba la presencia de Dios, el viento. También, por ejemplo, en Éxodo vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que lo acompañó una columna de ¿qué? De fuego. ¿Qué estaba representando esto? La compañía de Dios con su pueblo, la presencia de Dios en medio de su pueblo, la protección, el poder de Dios para favor de su pueblo. El fuego, al menos la columna de fuego, estaba tipificando eso, que Dios estaba cuidando a su pueblo, de día y de noche. ¿Se acuerdan también de la zarza ardiendo? ¿Qué era? Fuego. Estaba ardiendo. ¿Y qué representaba? ¿Qué estaba ahí manifestándose? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y pudiéramos seguir pensando en muchos aspectos, hermanos, pero quiero que vean que estas cosas que hemos mencionado del Antiguo Testamento, estas formas como Dios se manifestó, era para que fuera evidente de que Dios estaba ahí. Y lo que vemos aquí en nuestro texto de Hechos
es para que también nosotros estemos conscientes de que Dios ha descendido con su Espíritu Santo. Se ha cumplido. Siguiente diapositiva, bro. El énfasis entonces de Lucas es describir que lo que Jesús prometió en su ministerio terrenal, en el momento indicado y a la hora indicada, se cumplió. Una promesa cumplida. ¿De qué? ¿De qué cosas, hermanas? Pudiéramos mencionar muchas cosas. Algunas de estas las puse ahí en pantalla. Una promesa cumplida de que ahora el Espíritu Santo morará en cada creyente. Desde el momento que creímos, a partir de este momento y hacia adelante, Dios asegura habitar, no en templos, no en un pueblo en particular étnico, como los judíos, sino ¿en dónde? En cada creyente. De que el Consolador ha sido enviado para que nunca más nos abandone, nos deje. Hijito, yo no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador para que estén ustedes. Esta promesa que se ha cumplido es el inicio para asegurar que el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar contigo para siempre. Cuando hablamos de Consolador, hermanos, no pensemos en que el Espíritu Santo solamente está ahí como diciendo: pobrecito Héctor, yo te entiendo, yo te comprendo, sé que estás pasando dificultades, ven, pobrecito Héctor, te voy a apapachar. Eso incluye la consolación, pero no solamente esa es la consolación. La consolación del Espíritu Santo es que uno que se pone junto a nosotros y nos dice: adelante, sigue, continúa, yo estoy contigo, no te detengas, sigue diciéndole no al pecado, síguete esforzándote, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Mira, te recuerdo esta promesa, mira, te recuerdo este carácter de Dios, mira, te mando a este hermano en la iglesia, todo esto, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Ese es el bendito Consolador. Otra cosa que añadí ahí es de que esta promesa cumplida nos muestra que Jesús ha sido exaltado como Señor. Jesús dijo: yo voy a ir al Padre y le voy a pedir que les mande un Consolador. Y el Consolador llegó. Significa entonces que Jesús fue entronizado y puesto como Señor de todas las cosas. Al ellos recibir la promesa cumplida, se está también dando testimonio de que Jesús es Señor. ¿Cómo fue entonces la experiencia de ellos en este tiempo? Fue de experimentar el cumplimiento de la promesa. Fue evidente esta realidad y ya no había marcha hacia atrás. El Espíritu Santo ha llegado. Es la era del Espíritu Santo, en donde ya no está Dios, como decíamos, en un lugar, sino ahora está contigo, para nunca dejarte. Como lo dice Efesios, hemos sido sellados, marcados como pertenencia de Dios, y es imposible que algo que Dios ha dicho, eres mío, sea arrebatado de las manos de Dios. Eso es algo increíble, hermanos, de saber que esta promesa se cumplió y que ahora continúa a todos los creyentes. Pero no solamente eso, hemos visto paciencia, hemos visto promesa. Continuamos hacia adelante. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice el pasaje: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios.
¿Cómo fue la experiencia de ellos en este tiempo? Siguiente diapositiva. Fue de los discípulos. Fue de experimentar el poder de Dios morando en ellos para testificar, proclamar las maravillas de Dios. Inciso número C. Hablamos entonces ahí mismo de poder morando en ellos. Este acontecimiento, hermanas, hermanos, fue muy significativo para los que estaban alrededor. Ya hemos visto algunas cosas de lo que sucedió. El viento recio, lenguas repartidas como de fuego, las lenguas. Y fue muy significativo, hermanos, porque muchas personas venían para celebrar una de las 3 fiestas más importantes de todo judío. Todo buen judío, no importa dónde estuviera, tenía que descender a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y estando ahí, estas personas que Lucas los llama como judíos, varones piadosos, empezaron a escuchar que personas galileas hablaban su idioma natal de donde venían ellos. Y ya hemos visto todo lo que está pasando. ¿Por qué, hermanos, entonces estas personas estaban atónitos y maravillados? Por la razón que nos dice Lucas. Porque ellos ¿eran qué? Los que estaban hablando en otros idiomas, ¿qué eran ellos? Galileos. Y para ellos un galileo, quizás ellos lo identificaban por la forma en cómo se vestían, o quizás algunos los identificaban. Para un galileo, para las personas galileas eran consideradas como muy atrasadas culturalmente. Personas carentes de educación, personas no eran políglotas, que tenían muchos idiomas, podían hablar muchos idiomas. Eran personas que no se esperaría de ellos que hablaran un fluido idioma cretense, un fluido idioma capadocense, no sé cómo se diga. Era para ellos imposible, era inaudito, era algo asombroso. Pero, hermanos, Dios dotó de poder a estos discípulos galileos insignificantes para romper barreras étnicas, barreras de comunicación, barreras de la incredulidad, barreras de intelectualismo. Es que Dios elige a los más intelectuales, es que Dios elige a los más versados, es que Dios elige a los que tienen más habilidades y talentos. Y con estos hombres, estas personas galileos, Dios estaba dando una evidencia. No, mi poder no está en esos, sino en aquellos en donde yo quiero habitar, incluyendo los más incapacitados, incapaces. Dios está en medio de ellos, poder les ha sido dado. Ese es parte del énfasis de esta sección. Siguiente diapositiva. Y esto que hemos leído hace un eco de las palabras de Jesús. Según Hechos 1:8, que está ahí en pantalla, palabras de Jesús dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ya la promesa había sido cumplido, ¿verdad? Ya lo hemos visto. El Espíritu Santo ha llegado, los ha llenado, está morando en ellos. Entonces, ellos han recibido poder, ¿para qué? Para ser testigos a toda persona, a todo el mundo de Cristo. Para eso fueron llenos del poder. Para eso Dios los llenó de poder, para ser sus testigos. Ese es el énfasis de ser llenos del Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo para hacer alarde de que son espirituales, como algunas iglesias pentecostales dicen. Si tú no hablas en lenguas, que sería la evidencia del Espíritu Santo, tú eres un cristiano menos espiritual. No, el ser llenos del Espíritu Santo no es para hacer alardes de tu espiritualidad. No recibieron el Espíritu Santo para ellos ocultarse y callar. No recibieron el Espíritu Santo para meramente hablar idiomas no aprendidos. No recibieron el Espíritu Santo para saltar o para reír o para tirarse en el piso. Recibieron el Espíritu Santo para una cosa solamente. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. Fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron ese Espíritu Santo principalmente para ser testigos
de la muerte, hasta la muerte de su Salvador, del Salvador del mundo, de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso Dios lo está llenando e invistiendo de poder, para que sean testigos con sus palabras, con su vida, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, para el perdón de pecados. Es, hermanos, hermanas, es el verdadero empoderamiento del cristiano. Ese es el verdadero empoderamiento de un hombre cristiano, de una mujer cristiana, de una joven cristiana, de un joven cristiano. No poder para hacer milagros, sino un poder para decir: Cristo es el Señor, Cristo me ha salvado y daré mi vida por Él. No importa lo que haga, porque he recibido su perdón y su amor. Ese es verdadero poder. No importa las circunstancias, no importa lo que me esté afligiendo, no importa cuando se torna difícil la situación. Hay poder en nosotros para dar testimonio de aquel que nos amó. Ese, hermanos, es el verdadero empoderamiento del cristiano. ¿Quieres ver lo que implica algunas cosas de este empoderamiento? Miremos algunos ejemplos que señalo en la diapositiva. Este empoderamiento implica, en la narrativa de Hechos, poder para hablar sin temor la verdad de Dios a pesar de la adversidad. Ya está una cita de referencia, Hechos 4, 31 al 33, en donde los discípulos como tú y como yo, los principales judíos le dijeron: les obligamos e imponemos a no hablar más en el nombre de Jesús. De hecho, ya lo sabían, les habían hablado muy duramente. Y entonces los discípulos, al escuchar esto, se reúnen con la congregación de los santos, de los poderosos en el Señor, orando a Dios en el versículo 31, diciendo: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Más adelante en el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Poder para hablar sin temor la verdad de Dios a pesar de la adversidad. ¿Qué harías tú si se te dijera en tu trabajo, si se te dijera en tu hogar: no hables más del Señor, de Jesús? Porque si lo haces, en el día que yo escuche algo de eso, mataré a tu hijo o a tu hija. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos, hermanos? Sin duda es algo difícil, pero los primeros discípulos les pasó esto. Y si no hubiera algo en ellos que los motivara o estimulara a no rendirse, ellos simplemente cederían y dirían: no, yo no puedo más. Ellos dijeron: hablaremos. Poder para hablar sin temor la verdad de Dios a pesar de la adversidad. Otro punto, más hacia adelante, Hechos 6:3. Poder para servir a los demás con amor. ¿Para qué Dios me ha llenado de poder? Para hablar de la verdad de Dios, para servir a los demás en amor. Miren lo que dice Hechos 6:3, ahí en sus Biblias. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. ¿De qué trabajo estaba hablando aquí en este contexto? De servir a las mesas. Fíjense que incluso para servir a las mesas, a los hermanos, es necesario ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. Parte del poder que está en nosotros no es para sentirnos poderosos, sino para poder servir a los demás con un amor que el mundo no conoce. Un amor desinteresado, un amor que no busca aprovecharse de los demás, sino simplemente busca el mayor beneficio de aquellas personas a quienes ama. Inciso C, ahí mismo, poder para confiar en Dios, perdonar y amar a sus enemigos. Y aquí está una de las historias, hermanas, en Hechos 6 y 7, donde se narra la historia de Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir de la iglesia.
el cual da testimonio del Señor, al cual se le ha dicho antes que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 6:8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 7:59 al 60 nos dice, y apedraban a Esteban. Qué cambio tan drástico, ¿no? Esteban dando testimonio y una página después siendo apedreado. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué es esto? Yo confío en ti, Señor. No importa lo que me está pasando, Dios, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo misericordioso. Tú sigues siendo fiel. A pesar de yo estar escurriendo en sangre, sintiendo el dolor, porque obviamente él está experimentando dolor, pero aún así decía, confío en ti. Ese es poder, hermanos. Ese es verdadero poder. Continúa el texto diciendo, y puesto de rodillas clamó a grande voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Qué hombre tan poderoso, que con su poder decía, perdónalos. Perdónalos, Señor. Ellos te necesitan a ti. Y tú que habitas en mí, yo intercedo a ti por ellos, para que tú les perdones. Ese es verdadero poder. Otro punto que puse ahí es poder. Se les ha dado poder, este Espíritu Santo que mora en nosotros, en los creyentes, poder para mortificar el pecado. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única forma para poder mortificar el pecado es si tienes poder o no. Si tienes poder o no. Este poder que habita en nosotros, el Espíritu Santo, es lo que nos da la fortaleza, el vigor para decirle no a la lujuria, para decirle no a la falta de perdón, para decirle no a la falta de misericordia, para decirle no a la forma tan severa de cómo le hablo a mi esposa, y arrepentirnos y mortificar el pecado. Ese poder está ahí. Si tú, hermano, hermana, amigo, amiga, no tienes el Espíritu Santo, es imposible que puedas quitar de raíz esas cosas que están en tu propio corazón. La idea de todo esto es que, por ejemplo, la idea del creyente es un creyente que ha sido puesto en libertad. Sin Cristo, todo incrédulo está en una cárcel, en donde la cárcel está abierta, solamente que él no quiere pasar. No quiere ni puede hacerlo. Pero el creyente sí puede hacer, ha sido libertado. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, al poder de Dios, tú estás llenándote de Dios para vencer el pecado. Y ese poder ya está en ti, hermana, hermano. Otras cosas que pudiéramos mencionar de este poder morando en ellos es para poder andar en santidad, para permanecer en gozo y contentamiento y muchas cosas más. ¿Se dan cuenta de lo importante y necesario del Espíritu Santo en nosotros? Desde que creíste, hermano, hermana, el Espíritu ha venido a morar en tu vida, en mi vida, para nunca más dejarte. Y este mismo Espíritu que habita en ti es quien te ha fortalecido hasta el día de hoy. Si tú estás aquí hoy, a pesar de las luchas y problemas, pero sigues confiando en el Señor, es gracias al Espíritu Santo que está en ti. Quien te ha sostenido hasta hoy ha sido Él. Quien te ha guiado hasta hoy ha sido Él. Quien nunca te ha desamparado ha sido Él. Quien te llena de poder para levantarte nuevamente y seguir luchando a favor de Cristo en esta batalla que ya Cristo ha ganado, es el Espíritu Santo que habita en ti. Y por eso y muchas cosas más, hermanos, Jesús dijo estas palabras en la siguiente diapositiva. Pero ahora, discípulos queridos, temerosos, temblorosos, frágiles, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo la verdad. Oh, hermanos, ese pero, yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario, importante, que Cristo nuevamente ascendiera al cielo. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo morara en tu corazón para vivir una vida para Dios. Gloria a Cristo Jesús, hermanos, que nos ha enviado este gran Consolador. Entonces, hermanos, resumamos este primer punto, punto número 1 de los discípulos en Pentecostés. Siguiente diapositiva. Este grupo de creyentes temerosos, indoctos, a los que Dios llenó de su Espíritu, es estos mismos creyentes que van a dar testimonio del poder, amor y perdón, juicio y compasión de Dios. ¿Y cómo fue su experiencia de ellos en el Pentecostés? Fue a través de paciencia y esperar en las palabras de Cristo, una promesa cumplida y de un poder morando en ellos para vivir para Cristo, con lo que hablan, con la forma en cómo viven, con la forma en cómo visten, con la forma en cómo actúan, poder morando en ellos para vivir para Cristo. Si se dan cuenta, para que fuera más fácil recordarlo, todas empiezan con una P, ¿verdad? Las 3P. Pentecostés, 3P. Paciencia, promesa, poder. Pero no solamente estos experimentaron en este día el Pentecostés, sino también hemos dicho que otro grupo experimentó este día de Pentecostés. ¿Quiénes eran? Los judíos piadosos. Segundo punto, en la siguiente diapositiva. Los judíos piadosos de Jerusalén en Pentecostés. ¿Cómo ellos fueron testigos, experimentaron, actuaron en este momento y día en particular de la fiesta del Pentecostés? Siguiente diapositiva. La Biblia le llama a judíos varones piadosos. Es la multitud de personas que habían venido a manifestar su obediencia religiosa, piadosa y sincera. Había muchos ahí que estaban sinceramente buscando a Dios a través de guardar las fiestas. El pasaje menciona muchos lugares de diferentes formas. De hecho, en forma de hipérbole, menciona todas las naciones bajo del cielo. ¿Es verdad que todas las naciones estaban ahí? No. Era una forma para decir que había de diferentes regiones, de diferentes partes. Y el texto nos dice en Hechos 2, 9 al 11, que está ahí en pantalla, las diferentes regiones. Si ustedes las cuentan, al menos tenemos 16 regiones enlistadas, incluyendo judíos verdaderos, judíos étnicos y personas que simpatizaban con la religión judía. Y ahí estaban esas personas. ¿Cuál fue su reacción ante la experiencia del Pentecostés? ¿Cómo ellos lo vivieron? ¿Qué experimentaron ellos? ¿Cuál fue su actitud, su reacción? Inciso A, siguiente diapositiva. Su experiencia fue de estar atónitos, maravillados, perplejos, confundidos. Para ellos era algo anormal ver a este grupo de personas galileas hablando idiomas que ellos sabían que no era propio de un galileo. Ellos querían saber si acaso había una explicación. Noten ustedes en Hechos capítulo 2 en sus Biblias, el versículo 12, cuando dice al final, ¿qué quiere decir esto? Ellos sinceramente, algunos de ellos estaban diciendo, ¿tiene algún significado esto? ¿Qué significan estas cosas que están pasando? ¿Por qué es que estamos experimentando esto? Sinceramente había una clase de interés en poder encontrar la explicación a lo que estaba pasando. Y la semana que viene, en el capítulo que sigue, veremos la explicación de esto. La respuesta a este grupo de personas que tenían una clase de interés genuino de qué está pasando, qué significa esto. Atónitos y perplejos. Pero no solamente eso. Inciso B, también había un grupo de personas que se burlaron de este suceso. Fíjense ustedes, en la última parte, versículo 13 del capítulo 2, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto.
ante esta experiencia que estaban ellos siendo testigos, algunos estaban interesados por saber por qué estaba pasando esto. Ahí quedamos una primera idea. La segunda es que ante esta experiencia otros decían, estos son solamente borrachos que están hablando. Y se burlaban de hecho. Lo veremos la próxima semana, donde Pedro va a dar respuesta a estos dos grupos y va a explicar qué significa todo esto. Entonces, hermanos, en este segundo punto de estas personas, quiero que veas que aquí hay dos clases de actitudes. Una de ellos es de que estaban interesados por saber qué significa esto. Y otros simplemente estaban reacios, rechazando, burlándose y dándole la espalda a ellos diciendo están locos. ¿Ok? Y esto me lleva a reflexionar, hermanos, en cierta forma, de que hay estas dos clases de personas en una reunión, en ciertos grupos. Algunos están interesados por conocer qué significa esto. Ok, me has hablado de Jesús, pero ¿qué significa esto que está aquí? Y lo otro que está acá, interesados. Y hay otro grupo de personas que harán ¿qué? Burlarse, simplemente despreciar, rechazar la verdad. Muy bien, hermanitas. Siguiente diapositiva, hermano. Hemos visto el día de hoy, a través de este pasaje, dos grupos de personas que experimentaron el día de Pentecostés. Los cristianos, los creyentes, y los que no eran creyentes. A los primeros, los discípulos de Jesús, la forma como lo experimentaron fue a través de la paciencia y espera en las palabras de Cristo, la promesa cumplida, experimentar la promesa cumplida y de experimentar el poder morando en ellos para vivir para Cristo. Y ahora, hermanos, visto todo esto, traigámoslos a nuestro contexto. ¿Qué significa esto para mí como discípulo de Jesús? La paciencia, hermanos, tiene que ser algo necesario en nuestras vidas. Seguir esperando y confiando pacientemente en las palabras de Dios. La paciencia incluye aceptar y creer que lo que Dios ha dicho es verdad, y sobre esa verdad yo confiar y esperar en sus palabras. Entonces, hermano, sigue esperando y confiando pacientemente en el Señor. Jesús prometió resucitar y lo hizo. Prometió morir y murió. Ascendió a los cielos y ascendió. Prometió enviar el Espíritu Santo y lo hizo. Tienes muchas evidencias para seguir esperando en Dios, confiando en Dios, a pesar de la prueba, a pesar que no veas que pasa un día y dos y tres y ves que el problema se acrecienta y todo eso. Confía en Dios, sé paciente en Dios, haz lo que tú tienes que hacer, pero con la esperanza y confianza de voy a hacer todo esto confiando y esperando en mi Dios y Salvador. Sigue descansando con esperanza en las promesas y las palabras del Señor. La promesa cumplida, hermanos, nos habla acerca de que esa promesa que cumplió Dios en el día de Pentecostés es el beneficio para todo el creyente, y de que el Consolador ahora está contigo para siempre. Está contigo para siempre, mi hermano. Este grupo pequeño de hermanos, el Señor está con ustedes para siempre. Los seguirá alentando porque Él ya cumplió su promesa de nunca los dejaré solos. Hijitos, como les decía, no los voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré el Consolador. Y yo estaré con vosotros, Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te va a dejar. Lo que Dios prometió en Filipenses, la buena obra que empecé en ti, Él dice la voy a cumplir. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo que mora en tu vida. No desmayes. Su promesa ha sido cumplida. Y ahora, hermanos, el poder del Espíritu Santo habita en ti. No para que tú te escondas, sino para que tú puedas exponerte al mundo y decir: Cristo me ha salvado. Él es mi Señor. Él es el único que me ha amado, sabiendo todo lo que yo soy desde que nací hasta que moriré. Y aún así dijo: te amo y te salvo y te rescato y te doy mis promesas y te lleno de mi Espíritu Santo. Poder está en nosotros, hermanos, para que podamos dar testimonio de Él.
Ríndete, rindámonos a la vida de Cristo, al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando nos rendimos a Él, cuando nos sometemos a Él, cuando nos dejamos y descansamos en sus palabras y sus promesas, a pesar de que duele, cuando duele perdonar, cuando duele mostrar misericordia, cuando duele asistir a la iglesia, cuando duele ofrendar, cuando duele un montón de cosas, confiamos en Dios, nos sometemos a Dios, creemos en las palabras de Dios. Ese es el verdadero poder, hermanos. El poder del cristiano es cuando estás sometido y humillado delante de la poderosa mano de Dios. Ese es poder. Pero también, hermanos, en el siguiente diapositiva hemos visto acerca de los que no eran creyentes, cómo reaccionaron. Y esta es mi invitación para los que quizás están aquí o en la transmisión. Solamente hay dos formas en que estas personas reaccionaron. Una en la que ellos dijeron: queremos saber más, ¿qué significa esto? Pero otros solamente rechazaron y dieron la espalda y dijeron: están locos. Esto que están predicando este hermanito Héctor, esta hermanita Elena, que me están diciendo acerca de Jesús, aléjese de mí. Mi invitación para todos ellos es: acércate y pregunta realmente quién es Jesucristo. Tú necesitas conocer verdaderamente cuál es tu condición delante de Dios, cuál es la verdad acerca de Dios, cuál es la verdad acerca de Jesús. Y obviamente quizás hay cosas que tú no entiendas y no sepas, pero te invito a que de corazón sincero te acerques a Jesús. Si tú vienes a Jesucristo reconociendo que realmente Él es Señor, te aseguro que en ese mismo momento tú también serás lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y morará en ti. Porque esta promesa, como lo veremos la semana que viene, es para todos. Para todos. Acompáñame un texto en la Biblia, en Hechos 2, 37 al 38, y con esto vamos a terminar. Hechos 2, 37 al 38. Y esta es la aplicación o la reacción de aquellas personas que escucharon el mensaje de Pedro. ¿Lo tienen, hermanas, hermanos? Dice: al oír estas cosas, al oír todo esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Algunos pasaron de decir ¿qué significa esto? A decir ¿qué haremos? Algunos pasaron de decir estos son borrachos a decir ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Una promesa para todos. Hermanos, esa es la invitación para aquellos amigos que nos ven o están aquí. Ven a Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirte, confiar en el Señor, y la promesa también es para ti. Hemos visto en este día, siguiente diapositiva, Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado a través de tu palabra, y damos gracias al Espíritu Santo. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús, porque lo que prometiste lo cumpliste. Ninguna palabra que tú has dicho ha caído en tierra, sino todas las cosas que tú has dicho de nosotros en el presente y en el futuro se cumplen y se cumplirán, Dios. Y una evidencia de todo esto es el Espíritu Santo que tú has derramado en aquel día de Pentecostés, y que a partir de ese momento hacia adelante, cada hijo tuyo disfruta de la dulce compañía del Espíritu Santo morando en ellos. Te pido, Señor, que nos hagas conscientes de esta realidad, Dios, y que nos ayudes a poder valorar, disfrutar el poder que ahora tenemos, dado por gracia en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Bendice a mis hermanas y mis hermanos, que puedan someterse a tu poder, Señor, a tu poderosa mano, que puedan rendir cada área de sus vidas y que puedan ser llenos del Espíritu Santo cada día,
sometiéndose a tu verdad, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu compañía y tu ayuda y tu auxilio y por lo que hoy en este día estudiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanitas, hermanos, hemos terminado la sesión.